Mi nombre es Luis Gabriel Gómez Mo, estudio en el Centro de Estudios Superiores CTM Mérida, Yucatán, la carrera Licenciatura en Derecho, en materia Derecho Civil, proyecto integrador. Jurídicamente existen tres tipos de obligaciones, el de dar, el de hacer o de no hacer. Cuando una persona, ya sea de manera voluntaria o por imposición de la ley, tienen diversas formas de extinción. Las obligaciones para que no se generen más obligaciones derivadas o simplemente dando cumplimiento a la obligación contraída. Una obligación en derecho es el vínculo jurídico que existe entre las dos partes, una denominada acreedor y el otro deudor, donde el deudor tiene el deber de cumplir con la obligación de dar, hacer o el de no hacer. Con la extinción de las obligaciones, lo que busca es romper con el vínculo jurídico existente. En cuanto a la extinción de las obligaciones, hay varias formas de hacerlo, y estas son el pago, la novación, la compensación, la remisión, la confusión, la rescisión, la dación en pago, la delegación y la prescripción. Estas son todas las formas por las cuales el deudor puede extinguir las obligaciones con sus deudores. Al cumplir con sus responsabilidades de cubrir las obligaciones, hay varias formas para poder cumplir con ellas. Todas ellas facilitan al deudor acabar con las obligaciones jurídicas. ¿Qué es la novación y en qué casos la podemos usar? Es el término utilizado en el derecho que hace referencia a la extinción o modificación de una obligación jurídica a causa de una nueva obligación que va dirigida a sustituirla. Por ejemplo, hay innovación de un contrato cuando las partes interesadas lo alteran sustancialmente, sustituyendo una obligación antigua a una nueva. ¿Qué es la remisión y la confusión? La remisión es el acto jurídico dispositivo y gratuito que consiste en el perdón de la obligación por parte del acreedor a su deudor. La remisión es la convención gratuita que tiene por objeto la renuncia que hace el acreedor de su derecho a exigir en todo o en parte el pago del crédito. La confusión, este es un modo de extinguir las obligaciones que se concibe cuando en una sola persona concurren las cualidades de acreedor y de deudor en una misma obligación. Es el modo de extinguir las obligaciones que se produce cuando por algún motivo se confunden en una misma persona las dos posiciones contrapuestas de una obligación. ¿En qué caso firmarías una remisión? En el caso de querer ayudar a la persona que te debe y la cual tiene conmigo la obligación de cumplir con su responsabilidad de cumplir con el compromiso de saldar su deuda. Entonces, si tomas en cuenta que el querer ayudar a la persona, entonces tienes que firmar la remisión de la deuda vigente. Define la dación del pago y en qué casos se puede dar. Este es un modo de extinguir las obligaciones. Consiste en que el deudor ejecuta a título de pago y a favor del acreedor una prestación distinta a la debida, como la conformidad del acreedor. La dación en pago es la acción de entregar un bien a cambio de saldar una deuda pendiente de pago. Se refiere, por tanto, al acto por el cual el deudor realiza a título de pago una prestación distinta de la debida al acreedor, quien acepta recibirla en sustitución de esta. Ejemplo, la dación de pago es una cláusula que permite cancelar una deuda hipotecaria a cambio de entregar la vivienda a la entidad bancaria. Al consentir una nueva prestación, el acreedor se logran los tres efectos del pago, que se extingue la obligación, se libera la obligación del deudor. ¿Cuál es el término para la prescripción? La mayoría de los plazos de prescripción están entre 3 y 6 años, aunque en algunas jurisdicciones pueden extenderse por más tiempo y dependiendo del tipo de deuda. La prescripción se da cuando no se ejerce por parte del acreedor y del deudor ninguna acción que haga valer que se tiene interés en que la obligación se exija.